Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Di, Dios es bueno. Si tú no tienes un punto de partida de tener el concepto correcto de quién es Dios y qué es Dios, tú necesitas darte la oportunidad, porque si algo en la vida tiene sentido, es Dios en nuestras vidas. Todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque a fin y al cabo, en este viaje, en esta vida, vas de paso, ¿no? Que hace que teníamos 15 años. Sí, y muchos jóvenes no piensan en lo que ahorita siembres, vas a cosechar en el futuro. Bueno o malo. ¿Sí? Y cuando ya Dios es Dios de tu vida, pues estás disfrutando una vida en su reino, de una manera impresionante. Algo que anoté, Dios está operando en los que tienen necesidad de Él. ¿Sí? Una cosa es que tengas a Dios mentalmente en la cabeza, pero si Dios está operando en tu espíritu, Dios está contigo. Porque si ahorita hacemos un censo en todos los lugares, ¿crees en Dios? Todo el mundo cree en Dios, pero no está operando en ellos, no está trabajando en ellos. ¿Por qué? Porque no es un Dios que tiene vida en ellos. Es un Dios que por tradición se conoció o por principios de necesidades, porque ¿cuántos saben que por necesidad se busca a Dios? Y no es malo, es bueno, de cualquier manera que venga a Cristo, ¿sí? Pero algo que todos teníamos en común, estábamos muertos, separados de Dios, en delitos y en pecados, ¿sí? Ahora, yo quiero establecer fundamentos para aquellos que necesitan saber que sus cimientos son inquebrantables. ¿Sí? Si tú dices, sé que estoy parado sobre algo que no se va a romper, ¿sí? Tú disfrutas, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, ¿cuántos han estado en situaciones financieras como un mal ejemplo, pero sirve? Que dices, no he pagado el carro, van a venir por él. Y a veces sales me ha tocado amigos que salen, no, ese salía, el carro ya no estaba. Y lo reportó a la policía robado y le dicen, no, no se lo robaron, se lo llevó el dueño. ¿Por qué? Porque no tenías certeza de que el carro era tuyo, no lo habías pagado. ¿Sí? Pero cuando uno sabe que está parado sobre la roca, cuando uno sabe que está parado sobre la palabra, que no es fanatismo. El concepto de la mala información de Dios es creer de una manera de Dios, pero que Dios va a operar si Él quiere, ¿no? Y si vemos la palabra decreto o confesión, esa palabra determina cuando un creyente habla la palabra y dice la palabra que está escrita conforme a la voluntad de Dios, es Dios que está operando. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Dios y la palabra uno son. Pero si la palabra no está en tu espíritu, tú vas a hablar miles de cosas y hacer miles de cosas para creer que Dios va a operar. Entonces, la persona que está sobre el fundamento, sobre la roca firme, ¿sí? Sabe que no puede crear ideas nuevas. Ya está establecido. ¿Sí? Y para que comprobemos que está establecido, pues vamos creyendo en la misma palabra de Dios. Yo te invito a que vayas conmigo a Primera de Juan. Si tienes tu Biblia o no tienes Biblia, ahí enfrente de ti hay Biblias, tanto en español como en inglés. Y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, necesitamos que usted lo lea en la Biblia, porque si usted lo lee en la Biblia, usted va a decir, Dios dijo. Y de esa manera creemos fielmente, porque mira,
Qué tremendo sería que yo venga y te deje deslumbrado con un mensaje elocuente, pero tu vida no cambia, o tu vida no tiene vida de Dios, ¿sí? ¿Por qué la gente comete errores? ¿Por malos? No, es que hay una influencia espiritual. El Señor Jesús dijo, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vino y le habló a personas que vivían bajo las tinieblas. Una vez más, el Señor vino y gritó, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que el reino de los cielos no estaba en la tierra. Entonces, ¿qué reino estaba en la tierra? El reino de las tinieblas. ¿Y quién es el Dios de las tinieblas? Satanás, y aún está aquí. ¿Y dónde trabaja Satanás? En los pensamientos. Todo lo que hacemos fue porque pensaste algo. Todo lo que creemos fue porque pensaste algo. ¿Sí? Todo pasa por un pensamiento, o sea, todo pasa por el filtro que se llama alma. El alma tuya, que es voluntad, inteligencia, deseos, emociones, ¿sí? Es la que determina que baja el corazón o no. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos y cómo es que creemos. Por eso ahí en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 9, la palabra de Dios nos dice a nosotros, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En esto qué? En esto se mostró el amor de Dios. No dijo, a lo mejor se muestra. Ya se mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Para quién? No dijo, tú eres malo, tú eres bueno, o has hecho cosas malas, o has hecho cosas buenas. No, para todos, por igual. Y ahorita está vigente ese amor para el más cruel de la tierra. ¿Sí? Se mostró el amor de Dios. ¿Sí? Y fíjate, ¿qué trajo consigo el reino de Dios? Eso es lo que trajo Cristo. Diga el reino de Dios. Porque muchos cristianos están hablando de ideologías cristianas y filosofías cristianas, pero no del reino de Dios. Y el reino de Dios es tan real como ahorita aquí, donde estamos, en este estado, en este país, en esta nación, ¿sí? La ley que está sujeta este estado es la ley federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Si una persona ahorita dice, no, yo estoy bajo la ley de Colombia, anda más mal que el ferrocarril de Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque está desubicado. Y toda persona que se dice cristiana, que no acepta el reino, está desubicado. ¿Por qué? Porque es una realidad el reino de Dios. Amén. Entonces está sujeto a un gobierno nuevo. Está sujeto a una nueva vida. Está sujeto a un estilo de vida nuevo. ¿Sí me explico? Aleluya. Dice la escritura ahí en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. No lo mandó a Júpiter, lo mandó al mundo. Todo cristiano vive en el mundo, mas no es del mundo. Ahora, ¿de dónde es? Del reino de Dios. Pertenece al reino de Dios. Amén. Y mientras tú no captes eso en tu mente, tú vas a seguir viviendo bajo una mentalidad terrenal. No vas a irte a una mentalidad celestial. ¿Sí? Y yo no me puedo meter a tu cerebro y cambiar por ti. O chaca, 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 y ya. O un toque de Dios y ya. ¿Por qué la gente cae para atrás y no cambia? ¿Por qué la gente va a la iglesia y llora y hace lo que quiere y no cambia? Porque no quiso que se quemara el disco duro. Se tiene que fundir ese disco duro. Dios le llama la muerte del hombre carnal. ¿Entiende? Por eso es evidente, pon atención acá. Si tú quieres un cambio en tu vida, no lo vas a hacer si no pones atención, porque la fe viene ¿por qué?
Y el oír, no dice lo que el pastor elocuentemente vino inspirado, no. Lo que está escrito aquí. Y aquí está escrito que el amor de Dios se mostró al mundo enviando a su Hijo Jesucristo. Para que vivamos, para que vivamos. Si a ti te dijera alguien, ¿cómo me gustaría que vivieras? Te ofenderías. Porque te está diciendo, tú estás muerto. Y Dios dijo, hey, mi hijo, lo envié por amor, para que vivas. Porque si alguien sabe que estábamos muertos, es Él. Y ahorita tenemos millones de cristianos muertos. Se dicen cristianos, pero están muertos, porque siguen con su mentalidad, ¿sí?, de que viven en el mundo y piensan como el mundo, no como el reino de Dios. Hello. Y mientras tú no cambies tu manera de pensar conforme a la perfecta voluntad de Dios, porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Claro, no vas a vivir la vida de Dios, vas a vivir la vida religiosa. ¿Sí? Aleluya. Dice la escritura aquí, una vez más, 9, para que vivamos por Él. No por tus ideologías, no por tus influencias, no por, es que así nací. Vivamos por Él. Ahora te lo voy a decir de otra manera más espiritual, para vivir por gracia. Vivir por Él. Tú lo que hagas o dejes de hacer, lo que Él hizo en la cruz, a través de Él, a través de lo que está escrito en la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, en el momento que una persona toma la decisión y dice, jamás voy a vivir el sistema del reino terrenal, voy a vivir bajo el sistema, no estoy diciendo que violes los principios de gobierno, por favor. Estoy hablando de principios espirituales, ¿ok? Ok. ¿Por qué? Porque aquí tenemos instrucción que tenemos que honrar a la ley terrenal. Tenemos que orar por el señor presidente. No, pero es que yo soy demócrata. No te está preguntando Dios. Dios es el que permite que se siente en una silla de ese nivel. Y tú y yo pertenecemos a su reino y vamos a votar por el que vota a Dios. Vámonos. ¿Entendió? Nadie se puede sentar en una silla presidencial, nadie, a solo que Dios no lo permita. ¿Él votó por él? Pues yo voto también por él. ¿Cuánto Dios se ha equivocado? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios dice que oremos por el que está en eminencia. ¿Entendió? Qué bueno que estás contenta. Sí. De tal manera, dice ahí, que nosotros tenemos que ver que tengo que vivir por Él. Tengo que vivir por Él. Todo el que echa mano de otro recurso que no sea Él, se va a enfermar, se va a hacer viejo prematuro, se va a condicionar un estilo de vida forzado, no va a dormir, no va a descansar, no va a tener paz. ¿Por qué? Porque estás usando un recurso fuera de Él. Ahora, ¿cómo es posible que tú entiendas que Dios nos ama y tengo que vivir sufriendo? Porque antes vivía bajo el yugo satánico, como todos los que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? Ahora, ¿tú crees que sea voluntad de Dios que siga viviendo igual? Entonces no es el Dios que yo estoy predicando. Esto lo digo, ¿sabes por qué? Porque tienes que tener mucho cuidado qué estás oyendo en tu vida. Hello. Si tú no, ¿por qué? Dices, pues yo no voy a ninguna iglesia, no oigo a nadie. Sí, estás oyendo tus pensamientos, tus ideologías, mi carrera, mi casa, mi carro, mi esto. Y el día que se te llegue tu edad de irte con el Señor,
¿Dónde quedó tu carro, tu carrera y tu casa? Aquí se va a quedar. Sin embargo, tu vida espiritual va a seguir. Y allá nos queremos encontrar. Sí, y seguros. Mucha gente cree que porque fue a la iglesia 3 veces y sabe 2, 3 versículos bíblicos, ya tiene a Dios, ya tiene el pasaporte. Está más caducado el pasaporte. No, porque la santidad, ¿sabes qué es? Es vivir en los pensamientos del reino. Eso es santidad. Te apartaste voluntariamente para vivir en la perfecta ley de la libertad que Cristo nos dio. Diga libertad. Ok, pero es indispensable que tú entiendas. ¿Te acuerdas que yo he usado mucho, segunda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? ¿Y quién hizo esa nueva criatura? Dios. Ahora, ¿por qué si yo tengo vida nueva, no pienso como en la vida nueva? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el fenómeno que me hace a mí entender que tengo vida nueva, pero no pienso como la vida nueva? Ahí te va. No crees. No crees en la obra divina de Dios. Dijimos, vivir por Él. Ah, ok. Pues créale a Él. Y decimos que creemos. Pero creerle, o sea, yo voy a creer por Él. Yo no podía creer antes. Cuando Cristo vino a mi vida, pude creer por Él. En las cosas del reino. Pero en la realidad, diga realidad. Tengo que creer en Dios, ¿sí? Por mi niño. Y tengo que creer en Dios por mi esposa. Tengo que creer en Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida. Tengo que creer en Dios por mi estilo de vida aquí en la tierra. Pero también tengo que creer que estoy invirtiendo en el banco eterno. Estoy haciendo, ¿sí?, lo que tengo que hacer, a lo que yo vine a esta tierra. Tú viniste con un propósito a esta tierra. No a decir, soy buena gente. No. No. Por naturaleza, el que es nacido de Dios y cree, lleva fruto. Lleva frutos. Amén. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ve conmigo a Romanos 6:14, porque quiero que veamos juntos Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 6. Cuando lo encuentres puedes decir gloria a Dios y qué bueno que vine. ¿Estás ahí conmigo? Mírate lo que dice ahí. En Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado, no está hablando pecados, está hablando del pecado. ¿Sí? La mentalidad vieja quiere decir. Porque ahora mi mentalidad es la del reino. Diga, mentalidad vieja. Es la naturaleza pecaminosa. Era cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados bajo el yugo del diablo. Lo que te hacía pensar nomás en cosas que son pertenecientes al mundo. Ahora, yo no estoy contra buenos hogares, buenos carros, buenos trabajos, al contrario. Lo que estoy contra es que ese sea tu Dios. Porque cuando eso es tu Dios, si tienes tiempo, vas a dar cumplimiento a las cosas que Dios nos obliga en su reino, porque nos obliga.
Es una obligación tuya. Nadie te puso una 45 para que pertenecieras en el reino. Adquiriste una obligación, una responsabilidad. Oí a una jovencita que su madre pagó una cantidad fuerte por materias en la escuela. Tú sabes que aquí cuesta mucho dinero estudiar. Y pagaron todo un semestre. Y pues no se identificó con las matemáticas. Dijo, no, le voy a dejar irla. Y la hermana mayor le dice, ¿y tú crees que mi mamá va a tirar el dinero? No, tú terminas la carrera, tú terminas la clase. Te guste o no te guste, porque mi mamá le costó. Y aún contra su gusto, ahí está, mira. Con las matemáticas. Dijera uno centroamericano, bregando con ellas. Y no le gustaba. Pero hubo algo. ¿Sí? Como el pueblo de Dios no valora la muerte de Cristo, no saben que Él pagó para que tú tuvieras el reino. Él murió físicamente en la cruz y se llevó toda maldición, toda enfermedad, todo dolor, todo. Dice, lo marinó en el dolor y en el sufrimiento y en las enfermedades, para que tú fueses sano, para que tú estuvieras libre. Y clavó toda maldición en la cruz. Y todavía Dios ahí en la cruz lo hizo pobre. Lo hizo pecado. Para que tú y yo fuésemos enriquecidos en Él. Si nosotros vamos dejando el fanatismo y la ideología y nos ubicamos en el reino, vas a decir, yo tengo una obligación. Ahora, ¿cuántos saben que porque sabes, tienes que ahora empezar a practicar la obligación en todas las áreas de tu vida? Y darle, que darle, y darle, que darle. Va a llegar el momento en que van a decir, hey, algo te pasó. Algo te sucedió. Tuviste algo. Algo estás haciendo que te funciona. ¿Y la religión qué hace? Chaca, chaca, chaca. Ya estás. No, eso hacen los brujos. Y luego te llega la factura cara. Pero Dios no. Porque Dios no vino a darte, ¿sí?, una supuesta vida. Él te vino a dar vida. Me vino a dar vida. Vida. ¿Entiendes eso? ¿Aló? Diga vida. Y esa vida es real. Si tú crees en Dios y no crees que tú tienes una vida real, una vida en Dios, algo anda mal. ¿Sí? Dice en el capítulo, estamos leyendo Romanos 6, 14. Porque el pecado no, diga no. Aleluya. Voy a pedirle a mi, ¿cómo se llama tu hija? Emily, help me con las niñas allá over there, please. Thank you. Aleluya. Thank you, Emily. Maestra, canta, sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Voy a pedir a mis hermanos que siempre estamos, que nos ayuden desde el principio, ¿no?, para que esto se evite. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Sí? ¿No qué? La naturaleza vieja no se enseñorea en tu vida. La naturaleza vieja no se enseñorea en tu vida. ¿No qué? Y hoy en día
una necesidad urgente en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no se está viviendo un estilo de vida en el reino de Dios. Se está viviendo un estilo de vida de religión. Y aquí está el decreto de Dios. Dice, para que el pecado no se enseñoreara de vosotros. Y pone punto y coma. ¿Sí? Pues no estáis bajo la ley. Toda aquella persona que comienza con peros y a justificarte, te está diciendo, yo todavía camino en la carne. Y be careful. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque no está confiando plenamente en Dios esa persona. Sonríele, Cristo le ama. Ahora, lo hermoso de esto es que tú puedes confiar plenamente en Dios. Si vives bajo la gracia. Ahí dice, sino bajo la gracia. Yo te lo puedo decir de corazón. El hecho de que tengamos conocimiento de qué es la gracia no quiere decir que tú vives bajo esa gracia. Vivir bajo la gracia, ¿sabes qué es? Estar completamente confiado que todos tus pensamientos son del reino. Esa es la gracia. Porque cada decreto que tú vas a hablar va de acuerdo a la palabra. Cada palabra que tú vas a hablar va de acuerdo a la palabra. Cuando tú estás bajo la gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes estar bajo el reino de Dios y hablar como el diablo quiere que hables? Aceptar lo que el diablo quiere que aceptes. ¿Sí? Entonces tenemos que ubicarnos. Dime, tengo que ubicar. Aunque tengamos la cara de religiosos, tenemos que ubicarnos. A ver, ¿realmente yo estoy en el reino de Dios o no estoy? ¿Qué he estado haciendo? ¿Perdiendo mi tiempo? Porque cuando uno se ubica y dice, estoy en el reino, ok, bueno, comienza a ser hacedor de la palabra. Desde que te levantas, Señor, no amanecí en el mundo, estoy en el reino. ¿Sí? Tu pensamiento está en el reino. Físicamente estamos aquí, pero espiritualmente estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y si tú no crees que estás sentado con Él, aún tú no estás en el reino. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Por ejemplo, mi hermana Betsy fue al médico y le dijo, estás embarazada. Y hasta camina así, ¿no? Y tiene 3 días embarazada. Pero está embarazada. Porque ya tenemos el análisis, le dieron el resultado, pues, que está embarazada. No tiene panza, no tiene nada, pero sabe que está un bebé. De este tamaño, pero ahí está el bebé. Es una realidad. Ok. Ahora, no te vayas de este versículo, pero ve conmigo a buscar Primera de Pedro. ¿Por qué? Ahorita vas a saber por qué. Uy, esto es precioso. Entender que tú eres parte del reino de Dios. Saber que tienes que ser perseverante en el reino de Dios como estilo de vida. No es religión, es un estilo de vida. ¿Sí? Diga, un estilo de vida. Una vez oí a mi hermano Joel decir una frase que me impactó mucho. Mucha gente dijo, sale del rancho, pero el rancho no sale de ellos. Hablan igual, cocinan igual, piensan igual, quieren tomarlo de allá, todo igual de allá. Pero no estás en el rancho ya, mano. Ya no estás en el mundo, estás en el reino de Dios. Físicamente vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ok? Hasta que el cristiano realice en su vida que está en el reino, va a empezar a disfrutar las cosas del reino. Si no, ay, tengo que ir a la iglesia. Ay, tengo que dar mis diezmos. Ay, luego el pastor. Cuando tú ya estás en el reino, imagínate que ahorita ¡pum!, nos trasladaran al cielo, físicamente hablando, y estamos todos en el cielo.
¿Sí? Imagínate eso. ¿Sabes cuántos mitoteros vas a encontrar ahí? ¿Sabes cuántas personas pecadoras vas a encontrar ahí? ¿Sabes por qué Dios dice que nos amemos como Él nos ama? Porque Él te ve limpia. Cuando tú comienzas a amar conforme al reino, tú ves limpia a la persona. ¿Por qué? Número uno, yo no soy Dios. Punto. ¿Y qué hace el hombre carnal? Se me afigura que anda en la prostitución. Me huele para que ande. Traes olfato de perro, mano. Tienes que cambiar. Tú eres nueva criatura. Dice la escritura en Primera de Pedro. Diga Primera de Pedro. Capítulo 1. En el versículo 23 dice la escritura. Siendo renacidos, renací. Nací y renací. Amén. ¿Siendo qué? Esto es para que el que cree en Dios y en su palabra, renació en Él, en la mentalidad de Dios, no en la mentalidad que tradicionalmente se tiene en la carne. ¿Sí? Hay personas que empiezan a moverse en su vida financieramente bien y deber darse cuenta que la fuente fue Dios. ¿Sí? Se entregan a lo que Dios les dio. Y olvidan la fuente, la semilla de donde salió. Y nos habla la parábola, los afanes de este mundo y el amor al dinero. No el dinero, es la raíz de todos los males. Los afanes de este mundo. Porque no han descubierto que estando en el reino, Dios se encarga de mí. ¿Sí me explico? Hay gente que no. Una cosa, otra cosa y otra cosa. Y dice, no sé qué me pasa. Y viene a la iglesia, oye la respuesta y dice, no oí. Si sabes para qué vienes a la iglesia, para agarrar la palabra y ponerla por obra. Ya no me va a pasar lo mismo. Ahora fui al doctor y el doctor me dijo que tengo X cosa, pero no voy a creer lo que el doctor dice, voy a creer lo que Dios dice en su palabra. No obstante, mi cuerpo tal vez esté diciendo lo que el doctor dice, pero la palabra que me gobierna mi espíritu, mi alma y mi cuerpo es la palabra de Dios. El justo por la fe va a vivir. Dice la escritura en Primera de Pedro 1:23. ¿Estás ahí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Sabes qué es una simiente? ¿Sabes qué es una simiente? Es una semilla. Tú y yo nacimos de Dios. ¿Qué corrupción hay en Dios? Pues es la misma que hay en ti. Esa es la naturaleza tuya. No porque yo te estoy diciendo. No, es que tú conociste a Cristo por Él. Y por Él naciste. Dice y Él habita en ti. Y el habitar Él en ti, esa es la nueva naturaleza, esa fuerza incorruptible. ¿Por qué? Porque cada pensamiento que viene a ti, si no va de acuerdo a la palabra, no pertenece al reino de Dios. Quiere decir que el pensamiento que tú abraces y agarres nació de la palabra y ese pensamiento es un pensamiento, ¿sí?, que nació de Dios. ¿Sí? Toda palabra de Dios es viva. Toda palabra de Dios es espíritu. Yo ahorita puedo mandar la palabra a China y hace efecto. ¿Cómo es posible que no la pueda hablar para mí mismo? Donde yo digo, soy sano, soy libre.
¿Sí? No, ahí sigo pensando, soy un desgraciado. Deja ese pensamiento y establece el pensamiento de Dios. Dices tú, ¿y por qué? Si este hombre fue un desgraciado o esta mujer fue una desgraciada. Déjame decirte que el que perdona es Dios y el que limpia es Dios. Tú y yo tenemos que amar. A eso venimos, a su reino. Antes nuestra naturaleza era odiar. Ahora nuestra naturaleza es amar. ¿Sí? Y decirle a la persona, necesitas a Cristo en tu vida. Porque bienaventurado aquel que nace de nuevo. Y dice que nacimos de una simiente. Ahora, si Dios en el espíritu no existe, ¿sí?, corrupción, ¿sí?, la nueva criatura tuya es corrupta. Es corrupta. El hombre nacido de nuevo, nació de una simiente divina, poderosa, que es Dios. ¿Será poderosa? Bueno, el poder va a salir a través de tu confesión, de tu declaración. No es psicología barata o filosofía barata. Es la naturaleza del reino. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces tú y yo tenemos que mantenernos. Dale y dale y dale y dale y dale en la fe. ¿Por qué? Porque si tú no te mantienes, ¿sí?, en esa fe nacida de la palabra, vas a perder tu enfoque. Tarde o temprano vas a perder tu enfoque. Por eso gente abandona las cosas de Dios. Y te lo encuentras después. Oye, ya no eres el mismo. Pues claro. ¿Por qué no es el mismo? Porque dejó de alimentar su espíritu, su alma. No solo de pan vive el hombre. Vive de la palabra de Dios. Dice la Escritura claramente. Aquí claramente, yo no lo escribí. El 23. Dice la Escritura, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y fíjate por medio de quién naciste. ¿Por la palabra de qué? Y esta palabra vive y permanece para siempre. O sea, que el día que te estén llorando en la tumba ahí, si es que hay alguien que te llore, ¿sí?, va a continuar. Tú no estás ahí, ya no estás ahí. Está tu cuerpo ahí. La palabra que tú aquí, ahorita, hayas vivido y practicado, va a seguir vigente. Y la que no también. ¿Por qué? Porque negaste la existencia de Dios. ¿Sí? Vas a llegar allá. ¿Y por qué ya llegaste? ¿Por qué te moriste prematuramente? Porque no creíste en mi palabra. Preferiste creerle al doctor. Preferiste creerle a la economía que estaba gobernando tu nación. Si tú perteneces a mi reino. ¿Sabes cuál crisis hay en el reino de Dios? Bienaventurado el que cree. Pero hazte el buen propósito de comenzar a confesar, nací de Dios. Pertenezco a su reino. Y créelo que vas a tener una disciplina nueva que tienes que ejecutar. Si tú no aplicas esa disciplina, vas a vivir religión. Vas a vivir religión. Cuando te sobre tiempo, vas a dedicar tiempo para Dios. Dice la palabra que los verdaderos adoradores es necesario que le adoren. Pero ¿quién es un verdadero adorador? El que se acuerda de Dios cuando le da la gana. No, el que siempre pertenece en su reino. Entonces los que no son verdaderos adoradores es bueno que le adoren. Pues yo no dije nada, tú lo pensaste. Sí, diga gloria a Dios. El 23 lo voy a leer de nuevo. Nacimos de una simiente incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy está la palabra vigente. Hoy está la palabra vigente. Ahora, ¿tú crees que va a cambiar el reino? Porque tú tienes tu filosofía y tus ideologías. No va a cambiar el reino. El reino va a seguir siendo el mismo. Él estableció su iglesia. Te guste a ti, a mí, no importa. Él estableció su iglesia. ¿Sí? Y dijo, sobre esta roca voy a edificar. ¿Quién construye? Dios. ¿Y con qué crees que construye? Con su palabra. Ahora, ¿tú crees que la construye sobre tierra movediza? Él es la roca. Es la piedra angular. ¿Entiende eso? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué usa como símbolo mundial? Lo mismo, la piedra angular. Pero es mentira. Jesús es la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dijo, como yo voy a vivir en ti, haz de cuenta, ahorita que entendemos qué son estos aparatos. ¿Sí? Todos saben que, sí saben que, o necesitan orar o ayunar para saber qué es esto. Hay tanta gente tan fanática. Dijo Dios, yo no voy a poner un celular adentro de ti, yo voy a vivir adentro de ti. Gareth, qué triste no hablar con él. Qué triste no saberlo oír a él. Me oyen como que me voy a venir con los de acá. Lee conmigo. Aleluya. Romanos 8. Romanos 8. ¿Estás ahí? Cuando estés conmigo, di gloria a Dios. Amén. Esto es poderoso. Yo no quiero, todo esto que he estado enseñando vino porque mi pastora enseñó que hay que honrar la oficina. ¿Sí? La oficina del pastor. ¿Sí? La oficina del pastor no es del pastor, es de Dios. Y dijo, encontré este loco Shalán y lo voy a poner aquí. Mi oración a él es decirle, Señor, enséñame a no estorbarte, porque tú eres de él. Tú no eres de nadie, tú eres de Dios. No importa, además tal vez tú estás pensando bien mal de ti mismo, de todos modos eres de Dios. Te guste o no te guste. Hasta que te des cuenta de que Dios te ama, vas a decir, Dios me ama. Y Él me perdonó a mí, y yo también voy a perdonar al que me dañó. Voy a perdonar al que me robó. Ya es tiempo. Ya no batan lo que el pasado. Vive el reino. Lo que tú no vivas ahorita se te fue. El ayer es pasado, el presente aún no te llega en esta tierra. Espiritualmente todas las promesas son tuyas. Mira lo que dice ahí en Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Entonces, ¿por qué no somos hacedores si no vivimos en la carne? ¿Ves? Nos acostumbramos a crear una idea. ¡Ay, qué bonita palabra! ¿No? ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? Imagínate que se está quemando una casa. Oh, no tengo tiempo de apagarla ahorita. Se va a quemar. Mucha gente se está yendo al infierno cada segundo. Porque tú no has querido ponerte las pilas. Usas a Dios para ti, para nomás lo tuyo. Y se te olvidó el propósito que Dios tiene contigo. Para eso son tus diezmos, para eso son tus ofrendas, para eso son las visiones que Dios manda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada momento que no vaya con Dios se va al infierno literalmente. El infierno Dios lo hizo para el diablo. ¿Y por qué para el diablo? Porque quiso ser más inteligente que Dios.
y todo aquel que se pasa de vivo va a ir a parar ahí. Porque ese es el lugar que tiene. ¿Y sabes cuántos pastores hablan del infierno? No hablan porque ahí se va a ir la gente de la iglesia. Déjame decirte, si te vas de la iglesia, pero en el futuro te cae el truene y te vas con Dios, gloria a Dios. Créelo. Pero tarde o temprano, vamos todos, vamos a tener un paradero. Por eso quiero que leas conmigo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y muchos dicen, sí, y hablo en lenguas y todo lo que tú quieras, pero no hago lo que es del reino, no hago lo que es del Espíritu. Mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Desde ahorita que tú llegues a tu casa, gracias Señor, porque esta casa pertenece a tu reino. Yo habito en ella y tú eres el Señor de mi vida. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Yo, mi mentalidad ahora, no veas el problema, no veas lo que está mal, ve lo que dice Dios y comienza a decretarlo en tus hijos, comienza a decretarlo en tus negocios. Ay, ya no tengo fuerza. Cállese la boca, si dice el Señor, mayor es el que está en mí. Eso es el reino. Gloria a Dios. ¿Me entendió? Amén. Me decía una hermana ayer, antier, no me acuerdo qué día, estábamos hablando por teléfono. No, pues yo ya estoy mayor y bla, bla, bla. Cállese, es una chamaquita a un lado de Sara, le digo. Una hermana de 70 años. Eres una teenager. Trucha con lo que hablas. Te matas tú mismo, te suicidas, y el diablo y los demonios. Tenemos que, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es una condición. Léelo, porque si tú dices, yo tengo el Espíritu de Dios, quédate conectado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios jamás va a hablar algo que no pertenece a la palabra de Dios. Es por eso que vemos tantas cosas horrorosas que pasan en casas, en familias. ¿Por qué? Porque han conocido el cristianismo de una manera que no es el cristianismo. El verdadero cristianismo se llama Cristo, ¿sí? Y su palabra. Y quien vive en ese y se mueve por el Espíritu, vive en la gracia de Dios. Y esa gracia opera. No hay demonio que mueva el diablo que pueda contra ti. Pero tienes que ser perseverante. Es un estilo de vida. Digo, un estilo de vida. ¿Sí? ¿Sí entiende? El otro día vi que en un país un hombre se diagnosticó que él era perro. Primero, que ya no era hombre. Y después de que se enfadó de ese rollo, legalmente lo hizo. Después, y en la entrevista, andaba como perro. Y le dice el hombre, oye, los perros no hablan, mano. Y él dijo, sácame de ahí, yo soy perro. Fíjate la facultad del ser humano de creer lo que tú quieras creer. ¿De dónde vino esa habilidad de que tú puedas creer lo que tú quieras creer? De Dios mismo. Pero al que fue nacido de Dios, puede creer en las cosas de Dios. El que no nace de Dios sigue pensando como un hombre sin vida de Dios. Por eso dice la Escritura aquí, no confundas cuando dice él, mira, el 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu realmente mora en vosotros, está constantemente diciéndote lo que es correcto. Tú no puedes decir, no, pues es que... Y ya cuando tú comienzas a salir por la tangente con otras ideas, es que tú no quieres el advisor. En inglés, el consejero. Él es nuestro consejero. Él viene y te dice, no, así no es. Ándale, vino un aleluya ahora. Lea conmigo, por favor.
ahí mismo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, ¿cómo sabes tú que alguien no tiene el Espíritu de Cristo? Fácil. No persevera, no está. Y el engaño más grande de la gente a nivel mundial, ¿sí? Es que porque fue a la iglesia y recibió a Cristo y habló en lengua y aprendió, inclusive tal vez estén dentro todavía de la iglesia, pero el Espíritu de Dios no está en ellos. ¿Por qué? Piensan en la carne, hablan en la carne. Algo que me ha molestado a mí en lo personal, gritando, no hay iglesia perfecta. Óyeme, si el que construye la iglesia es Cristo. ¿Y quién enseñó eso? Espíritus son demonios que mueven gente y que se meten a las iglesias. Pero si estoy viendo que el mismo Cristo es el que edifica su iglesia, ¿cómo no va a haber una iglesia perfecta? Ahora, ¿a qué iglesia perteneces? Si tú estás en el reino de Dios, créelo, que el que te edifica es Dios. El que te edifica a ti es Dios. Es el Espíritu de Dios. Porque naciste de Él, pero el Espíritu Santo está en ti. Por eso tenemos muchas personas dando miles de opiniones. Y tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué estás oyendo? ¿Por qué? Te van a robar tu posición. Dice en esta versión: sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿El cuerpo está qué? Muerto. ¿Quién está muerto? ¿Quién dice? El cuerpo ya no manda. ¿Quién manda? El Espíritu. ¿En qué debes de andar? Pues en el Espíritu. Antes el cuerpo mandaba. Hay gente que le gusta, se molesta. Pero I'm sorry. No siento nada. Dice la palabra de aquí. Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. El Espíritu está vivo a causa. El Espíritu está vivo a causa. El Espíritu tuyo. ¿La cuál justicia? La justicia de Dios. No puedes operar en el reino con otra justicia. Es una ideología que el diablo metió. ¡Ay, aleluya! Yo tengo muchos amigos que se dicen cristianos, conocidos mejor dicho, pero están dando clases motivacionales. Y las clases motivacionales, cuando se acaba la motivación, se acabó la clase. Y yo te estoy enseñando lo que es eterno, lo que es el reino. Entienda eso, esta no es una motivación, esta es una realidad. Cambia el switch, cambia tu manera de pensar, hasta que tú digas, yo voy a ser disciplinado en la vida del reino de Dios. Al fin y al cabo, déjame explicarte algo. Quien vive en el reino, se le va a ver. Se le va a ver. Y yo he visto en mi caminar como cristiano, hombres y mujeres en diferentes lugares, que se ve quién vive el reino. Se ve, se siente, se ve, hueles. ¿Sí? Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué siempre que estoy aquí tu presencia se mueve? ¿Sabes? ¿Y sabes qué descubrí leyendo un libro? Donde se habla su palabra, los ángeles se mueven. Aleluya, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo está happy. Y comienza a ver una manifestación del poder de Dios. No te acostumbres a la manifestación acostúmbrate a obedecerlo.
Porque una vez que tú te acostumbres a obedecerlo, su presencia siempre va a estar. Y todas tus amistades se van a clasificar. Las que no quieren a Dios y las que sí quieren a Dios. Eduardo, te quedaste sin amigos, pero me quedé con hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos que aman a Dios. ¿Cuántos saben que no se... Ahora, yo estoy hablando de los valores eternos. Aquí tal vez no tenga mis yates, mis casas en las playas, pero sé lo que estoy haciendo. Los buenos negocios son los de papá. Jesús, mira, ve a Jesús. Dice, yo nomás vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está sentado ahorita? Le plació al papá decir, toda deidad ahora está en ti. ¡Pum! Nomás porque fue obediente. ¿Qué crees que va a hacer con todos los que sean obedientes? Me emociono yo. Mira, por último, Filipenses, y te prometo que me cayó. En Filipenses 3, versículo 7. ¿Estás ahí? Mira lo que dice en el versículo 7. Pero cuántas cosas, tenía un listón, ¿no? Eran para mí ganancia. El apóstol Pablo, estás hablando de un general, un hombre, no creas que estás oyendo que era un hombre del vulgo. Era un hombre, dominaba varios idiomas, tenía escuela de lo que... Estás hablando de una persona un Bill Gates de aquellos tiempos. Jefe, tenía bajo sus órdenes ejércitos. Todo, tenía una lista, dice, que eran para mí cosas importantes. Fui instruido en los pies de Gamaliel, de las grandes universidades de Harvard de aquel tiempo. Todo eso que para mí era ganancia, ¿no? Dice. Estamos leyendo Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como perdida por amor a Cristo. Mientras tú no por amor a Cristo dejes lo que tengas que dejar, no te va a funcionar nada. Lo voy a hacer porque amo al Señor. ¿Cuál es el switch? El amor. Es una decisión tuya. Es una decisión tuya. Yo siempre he dicho, es tu decisión. Si tú no te decides, vas a dejar que Él siga el mundo de pecado decidiendo por ti. Mejor decido yo. Para que el mundo no me gobierne. Yo voy a decidir porque nací de Dios y porque todo lo puedo en Cristo. ¿Qué crees que hizo Él? Decidió por amor a Él. Él pudo haber dicho, bueno, pues agarro lo bueno lo que me conviene. ¿Tú crees que no tenía 2, 3 babies por ahí? Sí tenía, pues sí era jefe. No andaba con él, pero me imagino, todos, ¿sí o no? Sin temor a Dios. Dijo, no, voy a usar el orden de mi Dios. Te aseguro que con la que se quedó afortunada. Aleluya. Es un ejemplo para que entiendan nomás. Porque muchos no quieren entender. Una de esas estaba en la lista, estoy seguro, porque no era homosexual. Era un hombre. Entiéndalo. Aleluya. Estamos leyendo
Filipenses 3:7. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo. Por excelencia del conocimiento de Cristo. Estamos leyendo Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ve el cambio que hizo. Ve la decisión que hizo. Ahora, pero él era apóstol, yo soy empresario. Sí, la verdad es para todos. Tú en lo tuyo. No, pero yo no tengo ni empresa, ni nada, ni llamado en el púlpito. Sí tienes llamado en tu vida espiritual. Como intercesores. ¿Por qué crees que yo te digo? Busca la oración primero, la oración. La iglesia que no ora es una iglesia que está. Tienes que orar. No es porque yo digo, es Dios. Porque tú te asocias con Dios en esta misión, en esta visión. Todas las iglesias que Dios constituye, porque Él es el que levanta las iglesias, Él pone un pastor. A las genuinas. No estoy hablando de las que son marca Chinese. Marca Patito mejor. Él da una visión. Y si no oramos por la visión, si no nos metemos en la dimensión espiritual por la visión, ¿usted cree que se va a hacer solo? Si Dios te trajo aquí para algo. Ah, no, los martes no, porque casi no va gente. ¡No! No. Te conviertes en colaborador con Dios. Eres intercesor. Venimos a orar por los planes y propósitos. ¿Y a cuál es la visión de Ejército de Amor? El globo terráqueo. Una iglesia global. Yo quiero que muchas personas, escuchen bien, estamos en tiempos donde la presencia de Dios se está manifestando de una manera impresionante. Pero en aquellos hombres humildes, mujeres humildes, ¿sí? Hombres comunes y corrientes, que vas a ir caminando por la calle, va a caer alguien muerto y vas a decir, levántate en el nombre de Jesús, y se va a levantar. Eso va a empezar a suceder, porque eso ya sucedió. Lee el libro de los Hechos en tu casa, despacito, y te vas a dar cuenta que en ese tiempo los apóstoles hacían prodigios, milagros y maravillas. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ya ni oraba por él, la pura sombra de Pedro. Y dices tú, ¿y Pedro tenía el mismo Espíritu Santo que tú? Pablo tenía el mismo Espíritu que tú. Juan no es otro Espíritu Santo, y él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Pero yo tengo que dejar, ¿por qué? Tengo que dejar que él se forme en mí con el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra tiene que renovar toda tu alma, de toda, para que goce toda tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado con mucha gente. Ha aprendido poquita Biblia y ahora tiene la iglesia del sombrero volador. Nomás porque supo 3 versículos bíblicos, pues. Y mira lo que están enseñando y entreteniendo. Por eso bailan ahora lo de Michael Jackson ahí encima del tablero aquí. Por eso hacen tantas tonterías. ¿Por qué? Porque tienen que entretener a la gente, manipular a la gente. Dios no nos vino a manipular, Él vino a darnos vida. Y tenemos que aprender a vivir felices. Diga happy. Todas las mañanas levántate y di, Señor, gracias porque estoy en tu reino. Gracias porque es tu palabra. Gracias porque eres mi Señor. Gracias porque nunca más voy a permitir que ningún demonio toque mi casa. No voy a permitir. Y estas señales seguirán a los que creen, dice la Biblia. No dice a los puros ungidos. Es para ti, es para toda la herencia, es para ti, es para mí.
Toda, diga toda. Porque el reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. El valiente, ¿quién es un valiente? Alguien que dice, a mí no me importa lo que vaya a decir mi amiga o mi amigo, o mi tío, o mi compadre. No, a mí lo que me interesa es qué dice Dios. Eso me interesa a mí. ¿Tú crees que a mí, yo tengo gente que me conoce desde hace muchos años? Ay, ¿eres cristiano? Sí, gloria a Dios. Cuando me vieron predicar dijeron, no, está loco este. ¿Por qué? Porque van a dejar de fumar, van a dejar de pistear. Van a dejar de, no sé. Hay tantas. ¿Por qué? Porque no existe. Son mentiras, se convirtieron a una ideología cristiana, pero no a Cristo. Vivir en Cristo es dejar una vida vieja y vivir una vida nueva. Una nueva manera de pensar. Pero Dios está aquí para decirte, si tú tienes una carga en tu vida, suéltala. Deja esa, porque esa pertenece a la vida vieja. Todo lo que es basura pertenece a la vida vieja. Pero todo lo que pertenece al reino de Dios es vida y paz. Descanso. Y no quiero que nada más, ay, qué bonita oración hizo el pastor. No, sino que permanezca eso. Porque Dios es lo que quiere para ti. Es lo que Dios quiere para mí. Amén. Pero yo no puedo decirte que tú lo hagas porque yo quiero. Hazlo porque tú tomaste una decisión. Por eso el reino de Dios empieza a repintaos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia tu manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, o cambias de tu manera de pensar mientras sales del atolladero, vas a volver a donde mismo. Vas a volver a donde mismo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios es Dios. Amén. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.